En esta clase se entregará la definición teorema fundamental y los tres casos de semejanza de dos triángulos. Para que dos triángulos sean semejantes, es necesario que se cumplan ángulos respectivos iguales y lados respectivos proporcionales. Son las dos propiedades que deben cumplirse y que no hay que olvidar. Teorema fundamental de la existencia de triángulos semejantes, que permitirá postular los tres casos de triángulos semejantes. Solo demostraremos, un segmento es paralelo a un lado de un triángulo, entonces el triángulo formado con los otros dos lados es semejante al primero. El recíproco queda como ejercicio para el lector. Tomamos un punto F del segmento limitado por A y B, de manera que la recta que pasa por los puntos E y F sea paralela a la recta que pasa por los puntos A y C. Esta construcción se hace para aplicar el teorema de Tales y así mostrar que los lados de los triángulos son proporcionales. También aplicamos la transitividad de la relación de proporcionalidad. Se usa propiedades de un paralelogramo y de ángulo correspondientes, para verificar las dos propiedades de triángulos semejantes. Esto termina la demostración. Ya que se ha demostrado el teorema fundamental, se pueden entregar los tres casos para verificar si dos triángulos son semejantes. Primer caso para verificar si dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos respectivos iguales. Para demostrar este caso, se utiliza el teorema fundamental y congruencia de triángulos. Construimos una recta que pase por los puntos G y H, tal que sea paralela con la recta que pasa por los puntos A y B, con la condición que los segmentos comprendidos entre G y C sea igual al segmento comprendido entre D y F. Esto permitirá aplicar el caso de congruencia de triángulo, ángulo lado ángulo. Finalmente aplicamos el teorema fundamental de semejanza de triángulos para terminar la demostración.
Segundo caso, para ver si dos triángulos son semejantes. Si se tiene dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual, entonces los triángulos son semejantes y recíprocamente. Se muestra la construcción que se debe hacer para su demostración, que se lo dejamos al lector. Considerar la recta que pasa por los puntos A y B paralela a la recta que pasa por los puntos G y H. Tercer caso, para semejanza de dos triángulos. Si sus tres lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes y recíprocamente. La figura muestra la construcción que se debe tener para demostrar este caso usando congruencia de triángulos y teorema fundamental. La demostración se deja al lector. Mostraremos un ejemplo donde se aplica el primer caso de triángulos semejantes. Siempre en la geometría euclidiana hay que ser formal para demostrar un ejercicio como este. Dado dos triángulos semejantes, mostrar que cualquier altura de estos triángulos son proporcionales a sus lados. Consideramos dos alturas cualesquiera de los triángulos, estos forman ángulos rectos que son iguales. Aplicar la hipótesis de semejanza entre triángulo para considerar el primer caso de semejanza entre dos triángulos. Lo demás es un trabajo algebraico. Este ejemplo también es una aplicación del primer caso de dos triángulos semejantes. Lo importante de él, que es una aplicación de semejanza. La hipótesis permite aplicar la propiedad de ángulos correspondientes y el primer caso de triángulos semejantes. Lo demás en un desarrollo algebraico. Con esto terminamos esta clase. Para cualquier consulta visita nuestra página web.